Bueno, una vez más, les saluda el pastor Julio Cáceres desde la ciudad de Lima, Perú. Un pequeño problemita en la transmisión. Siempre son las cuestiones técnicas, pero debemos de acostumbrarnos porque aún en la iglesia a veces los más grandes predicadores o salmistas, cantantes, tienen sus pequeños inconvenientes. Así que, bueno, una vez voy a volver a leer una vez más la escritura. Que dice así en Hebreos 3:5. Y Moisés fue fiel en toda la casa de Dios como siervo para testimonio de lo que se iba a decir más tarde. Como te estaba diciendo hace un momento, estaba orando, vamos a repetir la oración. Padre, en el nombre de Cristo Jesús te pedimos que tú perdones los pecados del pastor Mario Helio, nuestro compañero, y Señor, derrames sanidad. Tu palabra dice, Señor, que vengamos los ancianos de la iglesia, Señor, y oremos y roguemos para que tú perdones los pecados de la persona que está enferma, pero de inmediato pidamos sanidad, que tú la vas a conceder. Una vez más, Padre, tu pueblo está unido, clamando, rogándote tu misericordia para tu siervo Mario Helio. Padre, ayúdanos, Señor, y alégranos con buenas noticias referente a su salud. Te pido, guárdalo y protégelo. Y, Señor, guíame en esta noche, en este momento, en este tiempo de poder compartir con mis hermanos de la iglesia Victory. Desde Venezuela, Julio Cáceres. Amén. Decía que Moisés fue fiel, dice, en toda la casa del Señor. Moisés fue fiel en toda la casa del Señor. Y esa fidelidad no es que el hombre fuera una persona que estaba cuidando algo, sino que él fue fiel a Dios. Él no estaba cuidando algo, un altar, una iglesia, un local. Él simplemente era fiel a las cosas que Dios le había hablado. Y dice la escritura de que esto sirvió para testimonio de lo que se iba a hablar más tarde. Y quisiera estarte hablando en esta noche algo sobre la visión. Quizás voy a compartir en estos días, en estos miércoles, no sé si el viernes pueda, porque los viernes se lo he dado a Emanuel. Y yo también ando un poco ocupado aquí en Lima todavía, quizás 2 semanas más de ocupaciones, y luego pronto ya podré regresar a mi casa en Caracas, Venezuela. Los extraño a todos y extraño el olor de mi casa, el color de mi casa, extraño mi casa y los extraño a todos ustedes. Bueno, y a todos los que nos están viendo, un saludo, Dios les bendiga. Y realmente muy contento de poder compartir. He estado sumamente atareado aquí en Lima por cosas también de nuestra iglesia, de nuestra organización. Y bueno, pronto van a tener muchas buenas noticias sobre nosotros. Pero bueno, te está hablando sobre la visión. Y entonces, lo primero que te quiero hablar es que una visión es algo que está en el aire, ¿no? Algo que realmente un hombre, una mujer que trae la visión, la transmite, te impacta y de inmediato comienzas a hablar sobre la visión. Y yo recuerdo que hace algunos años atrás estábamos aquí todavía en Lima, Perú, con mi familia. Y yo estaba orando y ayunando para que Dios me diera un lugar donde poder abrir un hogar de Centro Victoria. Y el pastor Luis me ofreció una casa, una mansión que había en Barranco. Y yo le dije, no siento que sea eso lo que Dios me está diciendo. Y me dijo, y entonces le dije, voy a seguir orando y ayunando porque es necesario de que uno toque la puerta del cielo para que los cielos se abran, ¿no? Dice la Biblia que los cielos sufren violencia a causa de los violentos, y hay que ser violentos, no hay que ser timorato, temeroso,
cabecita agachada, con las cosas de Dios. A veces para pedirle un novio o una novia, oye, sí somos bien arrojados, bien valientes para pedirle a Dios esas cosas, ¿no? Para pedirle a Dios un trabajo, un dinero, ahí sí estamos muy valientes. Un viaje a Estados Unidos, somos muy valientes, pero para decirle, Señor, ¿cuál es tu voluntad? Guíame a tu voluntad. Eso ya es otra cosa. Y bueno, orando, Dios me habló de comas. Y bueno, cuando Dios me dijo comas, yo la verdad que sentí una cosita rara porque yo siempre he vivido en urbanización. Hemos vivido siempre en lugares bonitas, casas bonitas y ahora Dios nos estaba mandando a los cerros de Comas. Y no solamente fue Comas, nos fuimos hasta Caraballo, casi que llegamos hasta Canta, ¿no? Y entonces yo quedé impactado por eso, le dije al pastor, el pastor me dijo, sí, Dios también me ha mostrado de que es en Comas. Así que, bueno, le dije a mi esposa que Dios me había hablado para abrir un hogar allá en Comas. Y yo creo que a Lili se le pararon los pelos cuando yo le dije, Comas. Y cuando terminé de hablar con ella, bueno, yo tenía que volver a la iglesia a trabajar. Y en la noche cuando llegué, yo la escucho, abro la puerta sin querer despacio. Y cuando llego hacia el fondo, hacia los dormitorios, la escucho que está hablando con nuestras hijas y le está contando, sí, Dios nos ha bendecido y vamos a abrir un ministerio en Comas, tu papá quiere abrir un hogar en Comas, Dios le ha hablado. Y mis hijas estaban también sufriendo porque sus amistades estaban en Magdalena, donde vivíamos, por la Brasil, por la Jair Prado, González Prada, por ahí. Y bueno, de pronto todo había cambiado, ¿no? Y al principio yo le dije a mis hijos que yo quería que fueran una vez a la semana a verme porque conseguí una casa en una construcción. Bueno, era una casa, pero tuvimos que construirle. Así que yo le dije a mis hijos una vez por semana quiero que vengan hasta Comas con su mamá para que vean lo que estamos haciendo y vean dónde vamos a vivir. Mis hijas al principio no querían. En la segunda vez que vinieron comenzaron a hablar con la gente y en la tercera vez ya me estaban apurando que papá, ¿cuándo vas a abrir cuándo vas a abrir para ¿cómo se llama? Para el ministerio en Comas, ¿no? Y bueno, así sucedió. Cuando yo vi la visión, se la transmití a mi esposa se la transmitió a mis hijos y bueno, todos nos fuimos hacia Comas para poder abrir ese centro de Victoria donde Dios nos bendijo con tantas almas que llegaron para allá. Fruto de ese trabajo hay varios hombres que salieron de allí, el pastor Martín Plaza, Peter Cuadros que está ahorita en Santiago de Chile, otros más que están en Santiago de Chile, y bueno, no me acuerdo, Ricardo Fuentes, el pastor de Córdoba. Hubieron varios hombres que realmente le creyeron a Dios, creyeron en la visión, y cuando tú puedes ver la visión, nadie te va a detener, ¿no? Porque a veces hablamos del llamado de Dios, ¿no? Pero a veces todos queremos ser llamados. A veces las chicas quieren ser llamadas porque se enamoran de un chico de la iglesia, o a veces los chicos dicen que sienten el llamado porque pensarán que es una moda tener un llamado, pero un llamado de Dios es una cosa seria, es una invitación de parte de Dios. Entonces, no podemos jugar con las cosas de Dios de esa manera, ¿no? Entonces dice que Moisés fue un hombre fiel en la casa de Dios, ¿no? Moisés hizo todo lo que Dios le ordenó, pero la cosa no es así de fácil, ¿no? No es así de simple, mejor dicho, ¿no? No es así de rápido. Dice que Moisés un día, dice en eso, capítulo 3, dice que Moisés un día, él estaba trabajando, cuidando las ovejas de su suegro Jetro, y entonces de pronto dice que vio que una zarza ardía y no se consumía,
y fue a ver por curiosidad qué pasaba, y de pronto escuchó la voz de Dios que le dijo: Moisés, el lugar donde tú estás es una tierra santa, por lo tanto quítate las sandalias, y le dijo: y ven a mi presencia. Allí fue donde Dios habló al corazón de Moisés, y no fue una noche, no fue una semana, fue un tiempo largo donde Dios estaba trabajando, sembrando la visión en el corazón del hombre que él había elegido, Moisés. Moisés estuvo a punto de morir en el río Nilo cuando era bebito y su mamá había dado a luz. Había una orden del faraón de que mataran a todos los bebitos, a los primogénitos de los hebreos, y la mamá por fe puso a Moisés en el río Nilo. Si tú no lo sabes, el río Nilo es un río en Egipto que hay muchos cocodrilos. Yo no sé cómo la mujer tuvo tanta fe, qué pensó en ese momento, pero puso en un cesto al hijo para salvarlo de la ira del faraón. Y vino la hija del faraón y se enamoró, recogió el cesto, se enamoró del niño y fue criado en Egipto. Y llegó un tiempo en que Dios lo llamó. En ese tiempo dice la Biblia que Moisés salió corriendo de Egipto y se fue a vivir en el desierto. Déjame decirte que cuando Dios te llama, Dios te aparta, lo primero que hace Dios es cambiarte de lugar donde tú estás y de la gente con la que tú paras. Es increíble, a veces imposible de pensarlo, de creerlo, de tratar de imaginarlo, que Dios haga las cosas así, pero el Señor tiene su forma de trabajar. Dice la Biblia en Hebreos 11:27, por la fe Moisés abandonó Egipto sin temer la ira del rey, porque se mantuvo como viendo al invisible. Esta es una parte que toda mi vida me ha impactado. Yo he predicado mucho sobre esta escritura, el contexto de esta escritura, de Moisés, que era el hijo de la hija de Faraón, pero ahora aquí dice que Moisés se mantuvo, o sea, como viendo al invisible, y no tenía miedo a la ira. Cuando Dios te llama, cuando Dios te da una visión, todos los temores, todos los miedos se comienzan a ir, porque Dios te comienza a centrar la atención en lo que Él quiere que tú le prestes atención. No hay nada como escuchar la voz de Dios. Cuando yo llegué al Centro Victoria, al principio me pareció raro, me parecía la casa de los locos, frecuentemente hablaban en lenguas, por cualquier cosa todo el mundo se arrodillaba al suelo a llorarle a Dios, hasta que yo también comencé a hacerlo y me di cuenta que no era solamente eran locos, sino que estaban conectados al Espíritu Santo de Dios, que lograban tocar el trono de la gracia de Dios, que la pura presencia de Dios, la pura presencia del Espíritu Santo habitaba en ese lugar. O sea, no había más que decir Dios mío, y parece que Dios decía: sí, aquí estoy, dime hijo, dime hija. Y ahí éramos un grupo de hombres y algunas mujeres, entre ellos el pastor y su esposa, mi mamá Benji, los que estaban allí, y era todo algo increíble, pero era Dios, como cuando habló a Moisés en la zarza ardiente. Yo supongo que Moisés se la pasaba de rodillas ahí en ese desierto, llorando, y no lloraba porque estaba asustado ni tenía miedo, lloraba porque estaba tan feliz de poder estar en la presencia de Dios, en la chequina de Dios, en la pura gloria de Dios. Qué increíble, qué poderoso. Yo creo que esa es una de las cosas que a muchos de nosotros que venimos de Salamanca, Dios nos impactó el corazón, lo grabó, como cuando dicen que graban con un herraje caliente a las reses. A nosotros Dios nos separó en nuestros corazones y nos apartó para estar en este ministerio, en esta iglesia de Victory, de Centro Victoria. Realmente vivo una aventura de fe increíble estos casi 35 años que estoy acompañando a mis pastores. Realmente, si tú eres llamado por Dios,
debes tener una visión porque solamente la visión te va a sostener. Ahora, la visión no viene de la televisión, por si acaso. La visión no viene que alguien viene y te habla, mira, Dios te ha escogido y vente conmigo que nos vamos para México o nos vamos para Ecuador o qué sé yo. No, así no es la visión. Dios primero te va a impactar en el corazón, te va a hablar y van a suceder muchas cosas que no quiero hablar en este momento, que te tienen que suceder a ti y punto. La gente que tiene una visión nunca es popular. Yo recuerdo que en esos años anteriores que yo conociera al Pastor Luis, dice que varios pastores lo desanimaban de que abriera él un hogar para drogadictos, para alcohólicos y, ¿cómo se llama? Él se mantenía como Moisés, como viendo el invisible. No tenía él discípulos que le duraran al principio un día, después 2 días, una semana. Yo creo que cuando llegó al mes estaba muy feliz porque estaba rompiendo récords. Pero él se mantenía con su esposa como viendo al invisible. Había o no había comida, poca comida, había esto, no había lo otro. Pero ellos seguían adelante porque tenían los ojos y el corazón puestos en la visión. Cuando tú eres un llamado, Dios te ha dado una visión, eso nunca te olvides. La gente te decía, no es muy popular porque las primeras personas, los que están más cerca de ti, no te creen. Piensan que están locos o qué te habrán dado en ese lugar. Ya te han encantado, te han hecho brujería, te han endemoniado, qué sé yo. Pero la Biblia dice así, tienen razón en cierta parte, ¿no? Porque dice en 1 Corintios 1:18 dice, pero la palabra de la cruz es locura para los que se pierden en su razonamiento, en sus pensamientos, en sus dudas, en que sus temores, que será o no será, me querrá Dios, no me querrá, yo no creo que sea así, yo no creo que Dios sea, esto es exagerado, estos son gente ya fanáticos, esta es una secta, llámalo como quieras. Realmente, cada vez que me pongo a conversar con personas, yo les digo que realmente tenemos un privilegio, que no somos una iglesia común y corriente. Nosotros somos un movimiento de Dios para el mundo entero. No sé cómo llamarlo, que Dios le ponga el nombre. Yo lo único que sé es que somos Victory. Es lo único que yo sé, soy Victory. Y soy Centro Victoria. Y punto. Y yo sé que Dios nos está llevando lejos después de esta reunión de esta semana, que ha habido una locura. Pronto te enterarás, no soy yo el vocero oficial para hablar, pero yo estoy muy feliz cuando me regrese para Venezuela. Estoy explotando de tanta felicidad, de tanta alegría, todo lo que Dios está haciendo entre nosotros. Realmente, después de un momento triste, momento duro que hemos atravesado, Dios nos ha bendecido y realmente podemos creer de que Dios está con nosotros y que Dios está llevando este movimiento. Te lo repito, es un movimiento, ¿no? Pero no es un movimiento sexy por si acaso. Este es un movimiento de Dios, es un movimiento que realmente quiere el compromiso de hombres y mujeres que no solamente han creído en Dios, sino que realmente le quieren servir con sus vidas, entregarle su vida para siempre. Seguir una visión es ser un visionario, definitivamente seguir una visión es ser un visionario. Y si tú no puedes ver lo que habla tu pastor, no lo puedes entender porque no estás en el mismo espíritu. A mí me ha ocurrido cientos de veces que yo he visto lo que hacía el pastor Luis detrás de la pared de su cuarto. Su cuarto era para allá y a veces él estaba dentro y yo claramente lo podía ver que estaba orando por nosotros, que estaba llorándole a Dios por nosotros, que estaba haciendo planes con Dios por nosotros, por nuestro destino. Y yo recuerdo que una vez él nos habló y dijo que Dios le había revelado en un mapa cada país a donde íbamos a ir cada uno de nosotros. Y yo dije, wow, qué lejos que está volando este hombre, ¿no? Y yo no creo que va a suceder todas estas cosas, pues
El que estaba mal era yo, definitivamente, me faltaba mucha fe. Todavía era un pequeño en la fe, no un niño en la fe. Decía que si tú eres un visionario, vas a ver cosas que ve tu pastor. Por lo tanto, no vas a tener que preguntarle al pastor, ¿y cómo es? ¿Y esto? ¿Y hasta qué hora? ¿Y hasta cuándo? ¿Y por qué? ¿Y para qué? ¿Y con quién? No. Si realmente tú eres un llamado de Dios, tú ves lo mismo que ven tus pastores. Tú vas a estar del lado de ellos. La Biblia dice en 1 Corintios 6, 17, pero el que se une al Señor, un solo espíritu es con Él. Pero el que se une al Señor, si tú dices que tú estás unido a Dios, entonces tú estás en el mismo espíritu de tu pastor. Se supone, ¿no? Si tú estás unido a Dios, tú estás unido a tu pastor, porque déjame decirte que cuando Dios plantó a Luis y Benji Salazar en Lima, Perú, Él les dio mucha gente que aún no estaban presentes, pero en el espíritu, en el terreno de Dios, en lo que Dios maneja, ahí estábamos nosotros. Ni lo sabíamos. Muchos de nosotros estábamos perdidos en las drogas, otros eran familias, mamás, esposas, hijas, hijos. Por ahí anda Mariano Prado, que dice que de los 3 años está acá. Yo conocía a su papá, pero no lo relacionaba al papá de Mariano con Marianito, y su hermano, con Diego. Yo los he conocido a ellos desde bien jóvenes, pero no me imaginaba que su papá había estado en Chaclacayo con Jorge Yepes. Y así, ¿no? Dios tenía muchas familias que había apartado, muchos hombres, muchas mujeres, te repito, jóvenes, niños. Dios ya tenía todo un pueblo para entregarle a Luis y Benji para que no estuvieran solos, porque solo puedes ver muchas cosas, pero ¿cómo se cumple la visión si no hay llamados? Moisés no caminaba solo, Moisés te llevaba 2 o 3 millones de gente, pero entre ellos habían llamados, había gente que estaba dispuesta a hacer lo que Moisés dijera, porque pudieron entender que Moisés era el líder, el visionario que Dios le había regalado a ese pueblo para sacarlos de la esclavitud de Egipto. ¿Cuántos están conmigo esta noche? Quizás tu familia no puede entenderte, ¿no? Dice en Génesis 37:5, una noche José tuvo un sueño y cuando se lo contó a sus hermanos, lo odiaron más que nunca. Oye, esto siempre sucede, ¿no? Las primeras personas que no creen en lo que Dios te ha hablado o me ha hablado son nuestra propia familia. Y yo recuerdo que al principio mi mamá no entendía que yo le decía que tenía un llamado y se vino un día a hablar con el pastor para decirle que cuándo le iban a devolver a su hijo. Yo recuerdo que el pastor le dio estas palabras, le dijo, señora, ¿cuántas veces usted le pidió a Dios que se llevara a su hijo cuando él estaba mal? Le dijo, ay, muchas veces se lo pedí, se lo rogué. Bueno, señora, Dios ya se lo llevó, ahora está al servicio del Señor. Y bueno, lo puedes tomar con risa, ¿cómo se llama? Con alegría, con burla, como quieras, pero esa fue mi verdad. Yo me enamoré de la visión de este Centro Victoria, la visión que Dios le dio a Luis Salazar, y me enamoré de todo lo que él hablaba. Al principio estaba opuesto, no lo quería, no lo creía, no quería nada con eso, pero Dios me iba hablando, iba tratando con mi vida, y yo pensaba en muchas cosas sobre mi madre, sobre mi ex esposa, mis hijas, cómo voy a hacer para darles dinero, y buscaba excusas como para decirle a Dios, Señor, ¿sabes qué? Por esta razón yo no te puedo servir porque tengo que ayudar a mi mamá. Era mentira. Yo tengo otros hermanos que le daban plata a mi mamá todavía recibía y creo recibe una pensión del gobierno de su jubilación y la pensión de mi papá. Y realmente yo estaba buscando una excusa, cómo salirme del Hogar Centro Victoria.
y pensaba también en las niñas, pero yo no estaba con Lili, estábamos divorciados, pero pensaba cómo le doy plata. Yo tenía un negocio y quería salir a hacer el negocio, quería escaparme porque cada día sentía más cerca que Dios me rodeaba con amor, pero me hablaba que me quería ahí adentro. Oye, y eso me hacía hasta sudar porque estaba en contra de mis planes. Mis planes fueron pasar un tiempo ahí, conocí a Dios de una manera que aunque yo había caminado en otras iglesias, nunca había oído la voz de Dios como la oía allá. Tú dirás que echaron alguna hierba, algún brebaje, algún gas, algún polvito mágico, pero nadie hizo nada. Era el Espíritu Santo de Dios poniéndonos en la visión y haciéndonos ver que verdaderamente Él quería hacer algo con esa gente que no valía para nada, con esa gente que la sociedad los decía marginados, con esa gente, padres, madres, hijos, hijas, que llorando asistían a los servicios, a los cultos. Wow, realmente yo estaba completamente impresionado por eso, pero por más impresionado que estaba, siempre quería salir, quería irme de ahí. Y la Biblia dice en 2 Corintios 5:7, pero nosotros no vivimos por vista, sino por fe. Entonces yo quería decirle al Señor como excusa que, oye, esto y el otro, y yo veo esto, falta esto en mi casa, pero Dios me estaba llevando a mí a vivir por fe. Siempre que Dios te llama, Dios te va a llevar a la experiencia de vivir por fe. Vivir por fe no es algo fácil, pero tampoco es difícil. Lo difícil es entregar tu mente a creer lo que dice la palabra de Dios. ¿Y qué es lo que dice la Biblia? El justo por su fe vivirá. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Y decía la Escritura al comienzo, aquí que Moisés fue fiel en toda la casa de Dios. ¿Tú crees que Moisés no tuvo pruebas? Pues la Biblia nos enseña que pasó por muchos momentos difíciles, pero nunca dice la Biblia que Moisés corrió o Moisés le lloró a Dios y le dijo, Señor, búscate otro hombre porque realmente yo creo que yo no doy la talla, yo no doy la medida. Mira, seas hombre o seas mujer, Dios te quiere, Dios te ha enrolado, Dios te ha llamado, Dios te ha señalado con el dedo y te ha dicho, yo en mi corazón he determinado que tú, mi hijo, tú, mi hija, vas a servirme y vas a hacer muchas cosas conmigo y al final la gente va a mirarte y va a verme a mí en tu vida y en las cosas que tú hables y en las cosas que tú digas y la gente se va a volver loca porque como te decía la palabra de la cruz es locura para aquellos que se pierden, pero es poder de Dios para los que podemos creer en Dios. Mira, la Biblia también habla en 2 Timoteo, cuando Pablo le habla a Timoteo precisamente, le dice, ten cuidado de muchas cosas y le dicen, y no seas como los brujos o adivinos, dice en otra versión, Janes y Jambres. Ellos se rebelaron contra Moisés, ¿no? Y entonces como ya no había visión, porque ya la unción se había cortado cuando ellos rompieron con su cobertura espiritual, entonces ellos andaban como adivinos, tratando de adivinar por dónde era el movimiento de Dios. Y ya Dios no estaba con ellos porque ellos decidieron apartarse de su líder, el líder que Dios les había puesto. Oye, yo vivo en bendición 35 años y yo te voy a decir una cosa, te doy mi secreto. Yo oro todos los días, hablo con Dios a veces, varias veces al día en pequeños momentos que le pregunto cosas, le reclamo cosas, a veces le lloro por cosas, pero yo creo que mi vida está súper archi bendecida por andar en obediencia a mis pastores, porque yo sé que ellos son mi cobertura y debajo de ellos viene la bendición para mí y para los míos, para el pueblo que Dios me ha mandado a ganar, a trabajar, a enseñar, a dirigir allá en Venezuela. Decía que por causa de la visión vas a ser separado de lugares que tú amabas. Por ejemplo, ¿no?
hay muchos extranjeros que vienen aquí a Lima a prepararse en la escuela para las naciones, y hay algunos que se han quedado aquí en Lima, otros se han ido a otro país por causa de su llamado, y entonces, ¿qué ocurrió? Que Dios los apartó. Dios los puso lejos del lugar de su comodidad, del lugar de su seguridad, del lugar donde ellos podían hacer y deshacer. No, Dios los llevó a un lugar donde Dios iba a hacer y deshacer con ellos. De seguro que, ¿cómo se llama? Tu familia, como la familia de José, se van a oponer a que tú hagas eso y te van a dar argumentos, excusas, te van a dar pena, te van a decir que te necesitan, que trabajes para ellos. Y pregúntate, ¿qué hacías tú para ellos antes de meterte en este movimiento, o que Dios te metiera en este movimiento? Porque no nos hemos metido nosotros, fue el Espíritu Santo de Dios quien nos trajo hasta este lugar, porque Dios ya nos había escogido con anterioridad. Dios lo determinó en el principio de la creación, y ahí estábamos tú y yo. Si no lo crees, en otro momento te voy a hablar sobre esto. Dice que por causa de ese sueño, pues, hablando de José, él tuvo muchos problemas con sus hermanos, porque sus hermanos no creían, y encima si creían lo envidiaban, porque decía, ¿por qué Dios le habla a él solo y no me habla a mí? Y no podían entenderlo, y por más que ellos querían oír la voz de Dios, no la podían oír. Y yo no sé qué pasó con sus vidas, si realmente nunca estuvieron dispuestos a oír, porque Dios cuando habla, nos habla a todos. Pero fue José, uno de los más chiquitos, el que oyó la voz de Dios y siguió la voz de Dios y decidió ser un siervo fiel y cumplir con la visión de Dios. Te estaba diciendo que Dios te va a separar de gente, no solamente del lugar, sino de gente, tu familia. Cuesta. Yo como hombre también he llorado cuando me he sentido que, oye, Dios ya no quiere que yo regrese a mi casa. Él quiere que me quede aquí. Él quiere hacer algo conmigo. ¿Y por qué conmigo? Y no con ese de allá y con el de allá o con otro. ¿Por qué a veces entre miles de personas hay una sola persona que responde? Pero Dios nos ha hablado a todos. Pero Dios te quiere a ti. Dios te quiere a ti. Y esa es la lucha que tú tienes, porque tú le quieres dar a Dios un poquito. Quieres darle a Dios según tu mente, según como tú concibes servir a Dios, ser un llamado por Dios. Déjame decirte que yo quisiera que si hubiera todavía la posibilidad de seguir escribiendo la Biblia, se pudiera escribir mi nombre y que dijeran, Julio también se mantuvo como viendo al invisible, que dijeran de que y su hijo Emmanuel y sus generaciones se mantuvieron sirviendo a Dios como viendo al invisible. No había dinero en Venezuela, no había nada, pero ellos se sostuvieron como viendo el invisible. Déjame decirte, no es solamente Venezuela, en todas partes suceden circunstancias que la gente piensa que no van a poder salir de esa. Dice Dios que jamás nos dejará y nunca nos abandonará. Te aseguro que es así. Pero si no lo pruebas, Dios dice, ahora probadme en esto, pero no nos atrevemos a probarlo. ¿Por qué no le entregas tu mente y tu corazón a Dios? Tú sabes que tienes un llamado. Muchas de las personas que estoy viendo aquí tienen un llamado. Algunos como que se van cuando se hablan estas cosas porque dicen, uy, no quiero escuchar a Dios. No tienes que escucharme a mí. Escucha tu corazón. Ahí Dios está tocando y tocando y diciéndote, entrégame lo que yo te estoy pidiendo. Dios te va a separar de lugares y de gente con la cual tú estás totalmente identificados. Vas a entender que sea lo que sea, te hablen lo que te hablen, ya cada día sus palabras van a perder peso. Porque ahora lo que más pesa en tu corazón son las palabras que Dios te viene hablando.
Qué increíble, qué poderoso. Ya estoy por terminar en esta noche, no quiero alargarme mucho, realmente estoy bastante emocionado, tengo mucho material que Dios me ha estado dando en estos días para compartir con ustedes, pero poquito a poquito. Y Dios te va a llevar, te decía, a un lugar donde sentirás su presencia y sentirás tranquilidad, pero va a haber una lucha, va a haber una parte tuya que te va a decir, vámonos de aquí, vámonos aquí, vámonos aquí. Pero otra parte te va a decir, yo quiero aquí, yo quiero aquí, yo quiero aquí. Y hay otra parte que te va a decir que vámonos, huye mientras haya tiempo. ¿Tiempo para qué? Para ser libre en la calle. ¿Libre? Yo soy libre, completamente libre. Y realmente lo que menos me gusta es andar mucho rato en la calle. Salgo, a veces voy a caminar, voy a una tienda, a una zapatería, a una ferretería, a un centro comercial, qué sé yo, a un viaje, lo que sea. Pero siempre lo que más extraño es el lugar donde Dios se mueve en mi vida, donde Dios me usa, y cada vez que estoy en ese lugar, pues me siento pleno, me siento seguro, me siento bendecido, me siento que realmente era cierto todo lo que yo sentí en mi mente, en mi corazón, que Dios me hablaba en los años en Salamanca, cuando Él me decía que Él quería usar mi vida y que Él en esas 4 paredes de esa casita pequeña en Salamanca, Él iba a obtener mi corazón para Él, y Él lo hizo. Él ganó mi corazón, no pude seguir luchando, tuve que rendirme, y tú tienes que rendirte a Dios porque tienes un llamado de Dios. Ya no pienses más. Hay gente que me dicen que quieren hablar conmigo. ¿Qué quieres hablar conmigo? Yo no soy Dios. Habla con Dios. Habla con Dios y dile, Señor, yo no quiero. Y escúchalo a Él. Yo no te voy a contar más. Y Dios te va a llevar a ese lugar donde su presencia va a estar, te estaba compartiendo. Como por ejemplo me llevó a mí a Salamanca, y todo lo que había ahí era la presencia de Dios, y nos fuimos a Javier Prado y era la presencia de Dios, y nos fuimos a La Paz y pasamos 15 años increíbles, y oye, era un movimiento de Dios. Por eso te digo, nosotros no somos una iglesia, no somos para ir 2, 3 veces a la semana y saludarnos. Eso es bueno, es rico, pero eso no es todo. Realmente yo nunca he visto a Cristo yendo a la sinagoga y siendo feliz en la sinagoga. Cristo andaba en las calles y su felicidad era predicarle al necesitado, al enfermo, orar por los enfermos, sanar a los ciegos, a los mudos, a los sordos, a los cojos, a sanar los corazones que estaban heridos, resentidos, llenos de odio, de amargura, a la gente envidiosa, qué sé yo. Y eso debe haber en tu corazón y en mi corazón. Y solamente donde está la presencia de Dios, es el lugar donde uno siente como que aquí está mi alimento, aquí está mi bebida, aquí está lo que yo quiero, lo que mi alma siempre ha querido, estar y vivir en la presencia de Dios, servir en la presencia de Dios. Moisés le dijo, si tu presencia no va conmigo, yo no me moveré. Cuando tú aprendes a conocer la presencia de Dios, las cosas cambian. Cuando tú aprendes a ver que realmente Dios es tu Padre, es el que te guía, el que te da fortaleza, el que te protege, el que te provee, el que te sana, el que sana tus heridas, el que te levanta, el que está contigo, el que te abraza, el que pelea por ti, que es tu bandera, es tu estandarte. Él te envuelve en ese manto de amor. Cuantas veces tú caes, Dios te perdona, Dios te levanta, Dios te restaura, Dios te da otra oportunidad. Y si tú has metido la pata y te fuiste a otro lugar, tú sientes que Dios te está trayendo nuevamente a tu casa. Esta es tu casa, familia Victory, familia Centro Victoria. Esta es tu casa, y aquí estamos todos con los brazos abiertos, esperando ver a muchos de nuestros hermanos. Y Dios, es el deseo de Dios. Dios te llamó para servir aquí. Dios te llamó para hacer de ti un instrumento de la visión que Dios le dio a Luis Salazar Lozano. Jeremías 17:9 dice, nada hay tan engañoso como el corazón. No tiene remedio. O en otra versión dice, pero engañoso y sin remedio es el corazón, ¿no? ¿Quién
lo puede conocer. Ay, ay, ay. La visión produce resultados inesperados. A veces hay gente que está caminando bien y de pronto toman una mala decisión y dan una curva para el otro lado. Doblan hacia el otro lado y se van. Y tú los encuentras al tiempo y no están haciendo nada y solamente te dicen, pero ahora soy libre. ¿Libre de qué? Es que ahora estoy haciendo lo que quiero, pero ¿y qué es lo que quieres? Bueno, no sé, pero yo creo que sin ir a la iglesia estoy bien, o si estar dentro de un hogar de Centro Victoria estoy bien. A mí me trajo Dios y yo pensé que por un mes, y estaba tranquilo por un mes, pero en ese mes Dios me habló y yo sentí que me iba a quedar 3 meses. Y luego Dios me hizo sentir que 6 meses. Y luego Dios me dijo que 3 años. Y ha pasado 35 años y ya no le reclamo a Dios. Ahora trabajo para Dios, sirvo a Dios. Estoy del lado de Dios, estoy del lado de la voluntad de Dios y quiero hacer lo que Dios quiere. Entonces ocurre algo y con esto te voy a dejar en esta noche. Ya no te voy a tocar, algunos ya se sienten preocupados. Cuando Dios te llama, lo primero inesperado que ocurre es que tú no quieres hacer la voluntad de Dios. Te parece muy fuerte, muy duro, muy difícil. Dices, no, los que sirven a Dios sufren mucho. No. Nosotros sufrimos por cambiar nuestra mente, porque nuestra mente es egoísta, porque nuestra mente siempre piensa en nosotros mismos, porque nuestra mente siempre hace así, ¿no? Para mí. Y Dios te dice, para todos. Dios te ama, mi hermano, mi hermana. Pero la primera persona que se opone al llamado de Dios eres tú mismo. Dios te comienza a pedir que dejes lugares, personas, familia, amigos, consejeros, qué sé yo, todo tipo de personas y de lugares. Pero la primera persona que se va a sentir mal por eso eres tú. Dios te ama y Dios quiere hacer su voluntad contigo. Te ha dicho que te está dando el privilegio de ser el número 1 para Él en este asunto. Dios quiere que lo sirvas. Dios quiere que te mantengas dentro de este movimiento, que le hagas caso a Dios, que creas en Dios y que sepas de que realmente Dios te ha traído a este lugar porque Él quiere formar tu corazón, trabajar en tu corazón. Y dice la Biblia, pues, ¿no?, que Moisés fue fiel en toda la casa de Dios como siervo. Moisés se mantuvo fiel y fue un siervo fiel en toda la casa de Dios. Por eso Dios estuvo de su lado, por eso Dios puso ángeles alrededor de él y de toda su gente, por eso que Dios lo respaldaba con tanto poder, con señales, maravillas y milagros, y toda la gente podía ver de que Dios estaba con Moisés, pero sin embargo siempre hubo uno que otro que dudaba, que envidiaba, que tenía ansias de poder y quería hacer las cosas fuera de Dios y decir de que era Dios. Bueno, cada uno con su tema, digo yo. Solamente quiero decirte en esta noche que debes de ser fiel al llamado de Dios. La Biblia nos enseña que los dones y el llamado de Dios son irrevocables. No hay forma de presentar una carta de renuncia a Dios. Todo lo que tú quieres, todas las bendiciones que tú quieres están dentro de tu llamado. Porque eso es lo que Dios quiere de ti. Eso es lo que Dios quiere de mí. Y Dios es buena paga. Todo lo que tú quieras están dentro de ese sueño, de esa visión que Dios te ha dado. Pero tú tienes que entender algo. Dios quiere usar tu vida para servirlo.
para alcanzar algo, un propósito que Él tiene para ti y para mí. Bueno, nos estaremos viendo pronto, te repito, no sé si el miércoles o el viernes, y estaremos, continuaremos con este tema y temas similares que quiero estar compartiendo. Lo siento en mi corazón y te amo, en el Señor, te amamos y queremos que Dios use tu vida. No le saques la vuelta a Dios, no trates de escaparte. Dios está contigo y Dios quiere hacer algo grande a través tuyo. Solamente créele y vas a ver que tú, tu esposa, tus hijos, todos van a ser felices porque estás haciendo finalmente la voluntad de Dios. No importa la edad que tengas, si eres muy mayor, si eres muy joven. Los jóvenes siempre quieren primero hacer sus pecaditos y después servir a Dios. Los jóvenes siempre quieren conseguir sus metas, lo cual no es malo si es estudio, es trabajo, pero luego de eso ponle fecha. Dile, Señor, para esta fecha que termino esto, te voy a servir, porque si no nos llenamos de ocupaciones y nunca servimos a Dios. Que el Señor te bendiga y nos estamos viendo en la próxima semana, si no es este viernes, pero el viernes síguenos porque si no estoy yo, está Emmanuel y su grupo. Dios te bendiga y muy buenas noches.